Todo comenzó el día del segundo cumpleaños de mi nieta, Aitana. En medio de las risas, el bullicio de los invitados y el aroma de la barbacoa que flotaba en el jardín de nuestra casa en las afueras de Madrid, sentí 4 tirones secos en la manga de mi chaqueta. Me quedé helado. No miré a mi hijo a la cara, miré mi reloj. Las 15:14. En ese preciso segundo, mi plácida jubilación se esfumó y mis instintos de viejo sabueso tomaron el mando. Soy Daniel Moreno, tengo 66 años y pasé casi 3 décadas llevando la placa del Cuerpo Nacional de Policía. Pensé que ya había visto todas las máscaras que un monstruo puede usar, pero ese código era nuestra señal secreta, una que no usábamos desde hacía 20 años. Mi hijo, Hugo Moreno, tiene ahora 32 años y trabaja como delineante. Es un hombre noble, pero arrastra el peso de errores del pasado que lo hacen demasiado propenso a creer en las segundas oportunidades. Estaba junto a mí, cerca de la mesa de los regalos, rodeado del caos infantil y los gritos de alegría. Me dio otro tirón, brusco, insistente, con la mirada clavada en el centro del jardín. Miré hacia donde él señalaba y me di cuenta de que la fiesta no era solo una celebración familiar. Era un evento de contactos meticulosamente orquestado. Junto a la parrilla estaba Lucía, la mujer de Hugo desde hace 3 años. Tiene 34 y se presenta como experta en inversiones exclusivas, de esas que siempre parecen favorecer a la casa. Lucía estaba en su salsa, rodeada de nuestros vecinos más pudientes, los García y los de la Riva. Tenía una postura perfecta y una sonrisa tan brillante como el verdejo de rueda que relucía en su copa. Yo tomé un sorbo de mi propia bebida, sintiendo que el final afrutado no hacía nada para calmar la súbita vibración en mis entrañas. Cuando pasas 30 años cazando lobos, empiezas a oler el hierro en su sangre antes de que abran la boca. Vi a Lucía señalar un folleto brillante sobre la mesa de la terraza. Su voz, lo suficientemente alta para que yo la oyera sobre las risas de los niños, hablaba de una ventana de entrada limitada. Una frase que, en mi mundo de la brigada de delincuencia económica, suele preceder a un esquilado financiero a gran escala. Me acerqué, con mi mente analítica catalogando la escena con la fría precisión de un investigador de la policía científica. Lucía notó mi presencia y ni siquiera parpadeó. Al contrario, ladeó la cabeza y me invitó al círculo con un gesto elegante, manejando los tiempos con una frialdad impropia de una reunión familiar. Entonces soltó la palabra que me erizó la piel. Miró al señor García a los ojos y describió el fondo cantábrico como un vehículo de capital sin fricciones. Mi base de datos interna se encendió. Capital sin fricciones era un término depredador específico utilizado por una red de estafas que investigué hace 5 años en la zona de Levante. Un grupo criminal organizado que dejó un rastro de cuentas de ahorro vacías y jubilados destrozados a su paso por toda la costa. Hugo me tiró de la manga por tercera vez. Tenía la cara pálida bajo el sol de mayo, un contraste violento con la alegría impostada de los demás invitados. Me di cuenta de que mi hijo no estaba solo nervioso, estaba aterrorizado, como un hombre que ve acercarse el abismo. El calor de la tarde madrileña de repente me pareció el bochorno de una lámpara de interrogatorio en las dependencias de Canillas. Me enderecé, sintiendo de nuevo el peso de la autoridad sobre mis hombros mientras fijaba mi mirada en la mujer con la que mi hijo se había casado. Ella me sonrió, una expresión dura como un diamante, y comprendí que yo no era solo el suegro en una fiesta de cumpleaños. Era una pieza más en su tablero, un objetivo que ella ya estaba midiendo con precisión quirúrgica para el golpe final. Ella no estaba allí para celebrar la vida de Aitana, estaba allí para liquidar la nuestra. Hugo no dijo ni una palabra, pero la fuerza con la que me agarraba el brazo, una presión sorda y constante, era suficiente para hacerme castañar los dientes. Dejé que me guiara lejos de las risas forzadas y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana hacia la parte trasera de la parcela, cerca de la valla de brezo donde el olor a tierra húmeda y el aislamiento de los cipreses nos proporcionaba un mínimo de privacidad necesaria. Cuando llegamos a la sombra espesa,
me dio el cuarto tirón. Una sacudida rítmica, seca y desesperada que activó mi adrenalina de inspector al instante. No mires atrás, papá, murmuró con la voz tensa, quebrada por un peso físico que parecía hundirle los hombros. Solo camina conmigo, como si estuviéramos comentando el estado del césped. Me detuve en seco y me giré hacia él, bajando la voz a esa frecuencia grave y profesional que usaba en mi etapa de servicio cuando se rompía un perímetro de seguridad. Lo he sentido, Hugo. Estoy aquí. Habla ya. Él tragó saliva con una dificultad visible, su nuez de Adán moviéndose espasmódicamente. Sus pupilas estaban tan dilatadas por el pánico que casi ocultaban por completo el azul de sus ojos, dándole una mirada vidriosa y extraña. Papá. Ya ha movido un cheque, susurró las palabras, que salieron atropelladas, casi ininteligibles. Un cheque de preasignación de nuestra cuenta conjunta en la sucursal de la calle Serrano. Ni siquiera esperó a mi firma final ni al aviso al móvil. Se lo ha llevado todo. El aire en mis pulmones se convirtió en plomo frío, un peso muerto en el pecho. Mi mente, normalmente una fortaleza de análisis tranquilo y metódico, de repente sintió que el ruido estático de la fiesta se desvanecía en una frecuencia única, punzante y peligrosa. ¿Cuántos padres pasan 20 años construyendo un puente de confianza, ladrillo a ladrillo, solo para ver cómo un extraño le prende fuego con una sonrisa ensayada y una copa de vino caro? La traición no era solo un agujero financiero, era una violación total del santuario de seguridad que yo había intentado construir para él desde que era un niño. Mi memoria, activada por el trauma del momento, me llevó de golpe a una cena de Navidad en 1999. Hugo tenía apenas 7 años y estaba atrapado en un rincón por mi hermano, el tío Vicente, un hombre capaz de aburrir a las piedras con las complejidades del alcantarillado municipal de Madrid hasta que se ponía el sol. Hugo tenía entonces los mismos ojos vidriosos de ahora. En aquel momento inventé el código. 3 tirones en la manga significaban que la puerta de salida estaba abierta y yo iba a rescatarlo. No habíamos tenido que usarlo desde que empezó la universidad. Y aquí estaba de nuevo, vibrando en mi antebrazo como una bengala de socorro lanzada desde un barco que se hunde en mitad de la noche. Es peor que el dinero, papá, continuó Hugo con un susurro que cortaba el aire como una cuchilla. Ha estado manipulando a Aitana. Le está enseñando a una niña de apenas 2 años a repetir frases memorizadas sobre el crecimiento de inversiones y la solvencia del Fondo Cantábrico cada vez que está a solas contigo. Está usando a su propia hija, a mi hija, como un caballo de Troya para ablandarte y que bajes la guardia. El sabor de la adrenalina metálica inundó mi boca, amargo y familiar. Miré hacia la casa y vi la silueta elegante de Lucía recortada a través del ventanal, observando el jardín con la calma de un general tras la batalla. Ya no estaba esperando a que yo diera mi aprobación, ya había ejecutado el movimiento. Papá, dijo Hugo, soltando finalmente mi brazo, que quedó marcado por la presión de sus dedos. Ya ha empezado la transferencia telemática. Hay un tipo específico de silencio denso que sigue a la comisión de un crimen, un zumbido pesado en los oídos que solo quienes hemos llevado la placa durante décadas logramos reconocer. Cuando los últimos invitados finalmente se marcharon y la puerta del jardín se cerró tras ellos, ese silencio se instaló en el salón de mi casa como un sudario gris. Hugo se había ido con Lucía, manteniendo una máscara de compostura artificial que no me engañó ni un solo segundo, a pesar de sus esfuerzos por parecer el marido abnegado. Me quedé solo en la cocina, donde el olor dulce del pastel de cumpleaños de Aitana se mezclaba de forma nauseabunda con el aroma químico del detergente, mientras el lavavajillas empezaba su zumbido rítmico de fondo. Mi esposa, Elena, que como directora de instituto jubilada era capaz de detectar la mentira más elaborada de un alumno a kilómetros de distancia, ya observaba la escena con una quietud gélida que reflejaba la mía. No necesitó preguntarme que me había confesado Hugo junto a la valla de cipreses. Ella ya lo había descifrado por su cuenta. Daniel,
dijo con voz baja y firme mientras apilaba los platos con una precisión mecánica. Tú también lo has visto en sus ojos, ¿verdad? Esa mirada de Lucía cuando los vecinos mencionaron sus fondos de inversión y ahorros. No era interés social, ni cortesía. Era un inventario de activos. Asentí en silencio. La camisa de lino me pesaba ahora como si estuviera hecha de plomo fundido. Ha usado nuestra señal de emergencia, Elena. Está aterrorizado, se siente acorralado en su propia casa. Dice que ella ya ha iniciado una transferencia masiva de su cuenta común sin su permiso expreso ni su firma. Elena se detuvo en seco con un plato de porcelana en la mano, mirándome fijamente. A mí me ha revelado algo todavía más inquietante mientras recogíamos la mesa de los regalos. Hugo encontró una aplicación de grabadora de voz activa y oculta en el teléfono de Lucía hoy mismo, justo antes de empezar la comida. La había dejado estratégicamente boca abajo cerca de donde estábamos sentados todos. Lucía no ha venido hoy a unirse a la celebración de nuestra familia, ha venido a documentarnos para saber exactamente cuánto puede morder. El matrimonio debería ser una sociedad basada en la confianza absoluta, pero cuando esa confianza se convierte en un arma arrojadiza, es un veneno de acción lenta que termina matando el corazón mucho antes de que la víctima sienta el primer pinchazo de la aguja. A medianoche, la casa estaba sumida en una oscuridad densa, pero el sueño era un fantasma que no podía atrapar por mucho que cerrara los ojos. A las 23:47, mi teléfono vibró sobre la mesilla con una insistencia metálica. Era un mensaje de Hugo. No puedo esperar al fin de semana. Iré mañana a las 7. Por favor, no se lo digas a Lucía. Me retiré a mi despacho, un refugio que aún conservaba el aroma a papel viejo y el tacto del metal frío del escritorio que me acompañó durante 3 décadas en la jefatura. La luz azul de la pantalla del ordenador me pareció una hoja afilada cortando la penumbra mientras entraba en mi sistema de seguridad doméstica. Necesitaba verificar si el perímetro de mi propia vida digital estaba tan comprometido como el de mi hijo. Mis dedos se movieron sobre el teclado con una memoria muscular que no ejercitaba en años. Al revisar los registros de acceso remoto, la sangre se me heló literalmente. Había docenas de entradas sospechosas en las últimas 3 semanas. Eran accesos remotos a mi ordenador personal realizados mediante las claves de Hugo, ejecutados a horas en las que sabía con certeza que mi hijo estaba durmiendo profundamente. Lucía no se conformaba con saquear los ahorros de su marido. Había estado utilizando sus credenciales para minar mis archivos personales, mi historial de navegación y mis registros financieros privados con una paciencia aterradora. El depredador no acechaba a las puertas, ya se había colado dentro de la caja fuerte. Estaba terminando mi tercera taza de café solo, cargado y amargo, cuando las luces del coche de Hugo barrieron la pared de la cocina como 2 ojos hambrientos. No era el acercamiento tranquilo de quien regresa al hogar, sino la trayectoria errática y frenética de alguien que huye por su vida. Abrí la puerta trasera antes de que él llegara siquiera al porche. El amanecer gris madrileño rompía bajo una lluvia fría e implacable que calaba los huesos. Hugo entró tambaleándose, con su cazadora de nylon empapada pegada al cuerpo como una segunda piel pesada y asfixiante. Parecía no haber pegado ojo en una semana, lucía unas ojeras oscuras y profundas, y sus manos vibraban con un temblor incontrolable que intentaba ocultar en los bolsillos. Lo guié con firmeza hasta una silla de la cocina. Pareces un espectro, hijo, dije en un susurro, rompiendo el silencio de la madrugada. No he dormido nada, papá, respondió con la voz quebrada y pastosa. Cada vez que cierro los ojos, veo mi cuenta bancaria llegando a 0. No solo me ha presionado con la inversión. Ya tiene redactada la carta de renuncia para mi gestora de fondos actual. Dice que tiene la transferencia preparada en su dispositivo móvil. Solo necesita que ponga mi huella dactilar para el último paso de validación biométrica. La eficiencia clínica de sus movimientos me hizo estremecer.
Hugo sacó un fajo de documentos de su chaqueta y los extendió sobre la mesa con manos torpes. Eran folletos brillantes, de una calidad de impresión soberbia, de una entidad denominada Fondo de Capital Privado Cantábrico. El papel era de alto gramaje, con letras doradas en relieve que gritaban una falsa exclusividad. Me repite que es una oportunidad única, reservada solo para familiares y amigos cercanos, susurró Hugo, evitando mi mirada. Que tengo una suerte inmensa de estar sentado a esa mesa y que la ventana de admisión se cierra irrevocablemente a final de mes. En mi experiencia, Hugo, el que más se esfuerza en decirte lo afortunado que eres suele ser siempre el que tiene la baraja marcada, sentencié, atrayendo los papeles hacia mi posición para analizarlos. Sentí el peso físico de sus ahorros, los 420.000 euros que representaban todo su futuro y el de Aitana, colgando del frágil equilibrio de esas 17 páginas. Mis ojos escanearon la letra pequeña con un hambre profesional que no sentía desde que entregué la placa en la comisaría. Buscaba las grietas, las inconsistencias, el error del criminal. Pasé a la página donde se detallaba la directiva y se me cortó la respiración de golpe. Como director de adquisiciones figuraba un nombre que me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Marcos Olmedo. Me quedé mirando fijamente esas letras, sintiendo como el pasado regresaba para morderme. Era un fantasma de un caso sin resolver de hace 10 años, un hombre que se esfumó de la faz de la tierra tras orquestar una estafa piramidal que arruinó la vida de 50 familias por toda España. Al ver ese nombre impreso, comprendí con una claridad aterradora que Lucía no era una simple estafadora independiente, estaba operando bajo las órdenes de un pez gordo muy peligroso. El documento era una auténtica obra maestra del engaño, una filigrana de ingeniería social y fraude financiero. Empecé a destripar la jerga legal, buscando inconsistencias microscópicas en la fuente, el interlineado y el espaciado de los párrafos. Bonita letra, Lucía, mascullé para mis adentros, sintiendo una punzada de desprecio profesional. Era una lástima que el número de registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, que figuraba en el pie de página perteneciera, en realidad, a una sociedad fantasma disuelta tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Escondida en la espesura de la letra pequeña del contrato, en la cláusula 14.4, encontré un detalle que me hizo saltar el pulso. No se limitaba a solicitar una inversión de capital, otorgaba al fondo un poder notarial total y absoluto sobre el patrimonio global del inversor en caso de una supuesta volatilidad excepcional del mercado. Era, a efectos prácticos, un cheque en blanco firmado para la aniquilación financiera total y el embargo de bienes sin pasar por el juzgado. Me puse a investigar la sede física del pomposo Fondo Cantábrico. Afirmaban con orgullo tener una oficina de prestigio en el Paseo de la Castellana, en pleno corazón financiero de Madrid. Entré en una base de datos de investigadores privados que mantengo activa desde mis tiempos en la UDEF y crucé el número de despacho con los registros catastrales. Mi labio se curvó con una satisfacción fría y amarga. La dirección de lujo no era más que un servicio de reenvío de correo de 40 euros al mes, un simple buzón digital encajonado entre una tintorería de barrio y una agencia de viajes que llevaba cerrada desde la pandemia. Ningún fondo que gestiona activos multimillonarios opera desde un centro de coworking de bajo coste en un entresuelo. Pero lo que me detuvo el corazón de golpe fue un detalle técnico en el anexo de la última página. El documento había sido meticulosamente personalizado con una lista detallada de activos colaterales. No se limitaba a mencionar las cuentas de ahorro de Hugo en el BBVA. Enumeraba con precisión el valor tasado de mi propia casa en las afueras y, lo que es más inquietante, incluía el inventario completo de mi colección privada de monedas antiguas de la época de los Austries. Detalles íntimos que Hugo jamás le había mencionado a Lucía por pura discreción familiar. Ella había estado haciendo un inventario exhaustivo de mi vida, habitación por habitación, a través de esa puerta digital que encontré abierta la noche anterior en mi ordenador. En la línea de firma, casi imperceptible, vi un tenue sello digital con un logotipo estilizado y minimalista.
No pertenecía a ninguna institución financiera regulada en Europa. Reconocí de inmediato el logo personal de una red internacional de falsificadores especializada en el robo de identidad de alto valor y el blanqueo de capitales. No cometí el error de coger el teléfono fijo de casa. Saqué un móvil de prepago, un terminal limpio que guardaba por precaución en el fondo falso de mi vieja caja de puros habanos. Marqué un número que tenía grabado a fuego en la memoria desde hacía años. ¿Daniel? Preguntó una voz femenina al otro lado, teñida de sorpresa. No sabía nada de ti desde mi propia fiesta de jubilación en el complejo de Canillas. Era Michelle Torres, la mejor investigadora de delitos tecnológicos que tuve bajo mi mando durante 6 años. Una mujer con la paciencia infinita de un francotirador y el instinto de un sabueso. Michelle, necesito una inmersión profunda y urgente. Tengo un lobo instalado en el salón de mi casa y está empezando a enseñar los colmillos. Le hablé de Lucía, del fondo cantábrico y del sello del logo digital. Se produjo un silencio tenso de 3 segundos, solo roto por el sonido de su respiración al otro lado de la línea. Esa marca no es solo una firma estética, Daniel, dijo ella, bajando el tono de voz hasta casi un susurro. La hemos detectado en 3 casos activos de fraude bancario este mismo trimestre. La inteligencia policial sugiere que pertenece a un falsificador de élite vinculado a una organización criminal muy seria que opera desde el este de Europa. Le facilité el nombre completo y el número de DNI que había copiado de la última declaración de la renta de mi hijo. Lucía Vargas. Michelle empezó a teclear frenéticamente, el repiqueteo de las teclas llegaba nítido a través del auricular. De repente, el tecleo cesó y se hizo ese silencio profesional que solo significa una cosa. Has encontrado el primer agujero negro en la mentira. Daniel, escucha esto con atención porque es fuerte. El carné de conducir actual de esa mujer fue expedido usando una partida de nacimiento robada de un hospital de Valencia tras un incendio fortuito hace una década. Hizo una pausa dramática antes de soltar la bomba. La mujer que duerme bajo tu techo no es Lucía Vargas. Acabo de cruzar los datos con el registro civil y he sacado el acta de defunción de la base de datos nacional. La verdadera Lucía Vargas falleció en un accidente de tráfico en la Nacional B en el año 2014. Mi corazón martilleó con violencia contra mis costillas, como si quisiera escapar del pecho. No estaba lidiando con una nuera ambiciosa o una estafadora de poca monta. Estaba conviviendo, cenando y compartiendo a mi nieta con un fantasma profesional que había usurpado la vida de una muerta. La noticia de Michelle me cayó como un jarro de agua helada, recorriéndome la columna con una frialdad que ni los inviernos más duros en la Sierra de Madrid habían logrado provocarme. Hugo seguía en la cocina, con la mirada perdida en el fondo de su taza de café, totalmente ajeno al hecho de que la mujer que amaba, la madre de su hija, era un espectro, una cáscara vacía rellena de mentiras procesales. Si ella no es la verdadera Lucía Vargas, ¿quién es exactamente la mujer que ahora mismo sostiene a mi nieta en sus brazos? Pregunté en un susurro apenas audible, temiendo que las paredes de mi propia casa tuvieran oídos. En el argot de inteligencia la llamamos una escritora de sombras, respondió Michelle con una seriedad cortante. Es una profesional de élite que reescribe vidas enteras por encargo de organizaciones criminales. No se limita al simple robo de identidad o al fraude con tarjetas, es una inmersión total en la psique y el entorno de la víctima. Borran el pasado de alguien y lo sustituyen por una narrativa perfectamente legal en apariencia. La náusea que sentí fue visceral, un nudo en el estómago que me recordaba a mis peores días en la científica. Cada momento íntimo de mi hijo, cada confidencia sobre sus miedos, cada plan de futuro compartido, estaba construido sobre restos óseos de una mujer muerta y falsificaciones de alto nivel. Michelle pasó a otro archivo digital y el sonido de las teclas al otro lado me devolvió a la realidad. Me habló de Eugenio Martínez, un veterano de 71 años de la zona de Chamberí, un hombre disciplinado y de hábitos fijos, que había sido captado sistemáticamente por una firma de gestión de patrimonios donde esta mujer trabajó bajo otra identidad.
Ella se convirtió en su apoyo emocional tras enviudar, y luego, con la precisión de un cirujano, le presentó la famosa ventana de entrada limitada para una inversión exclusiva. Eugenio no perdió sus 95.000 euros por un golpe de mala suerte en el mercado, los perdió ante una consultora que se acordaba de su cumpleaños y le enviaba flores en el aniversario de su esposa. Daniel, acabo de cruzar los testimonios del caso Martínez. Eugenio no fue una víctima aislada. Hay una lista de hijos de jubilados con posiciones económicas desahogadas a los que esa firma seguía de cerca mediante ingeniería social. Y tu hijo, Hugo, era el siguiente objetivo prioritario en su agenda de captación. Saber que mi propio hijo era solo un nombre más, un código de barras en la agenda de un depredador, me sumió en una furia clínica, esa rabia fría que te permite pensar con más claridad. Colgué a Michelle y llamé de inmediato a Esteban Gallego, un contable forense que pasó media vida en la agencia tributaria persiguiendo el rastro del dinero sucio. Daniel, he analizado el borrador que me has pasado. Esto no es un documento de inversión legítimo, es una nota de suicidio para cualquier cuenta bancaria, me soltó Esteban sin preámbulos. El supuesto fondo cantábrico es un espejo técnico de un fondo real que opera en Bilbao. Un inversor despistado verá informes de rentabilidad positivos en Google y nunca se percatará de que el número de cuenta de destino en su contrato particular lleva directamente a un agujero negro digital. ¿De cuánto tiempo disponemos antes de que el daño sea irreversible, Esteban? Pregunté, apretando el auricular. Tienes 72 horas, como mucho. Es el tiempo estándar que tardan en atomizar el trabajo de toda una vida y convertirlo en una serie de ceros imposibles de rastrear en un servidor alojado en las Islas Caimán o en Seychelles. Esteban continuó rastreando los metadatos del último correo que Lucía le había enviado a Hugo, buscando el origen de la infección. Daniel, hay un detalle que debes saber. Este documento de transferencia se envió desde una dirección IP interna, generada dentro de tu propia casa, exactamente a las 3:15 de la madrugada de ayer. Sentí el hielo correr de nuevo por mis venas. Lucía había estado sentada tranquilamente en mi cuarto de invitados, bajo mi propio techo, utilizando mi propia conexión Wi-Fi para tejer la red que destruiría financieramente a mi hijo mientras yo dormía a escasos 6 metros de distancia. La audacia de la maniobra era insultante. En ese momento, la puerta de mi despacho se abrió lentamente con un chirrido que me puso en alerta. Hugo estaba allí, de pie en el umbral, con el rostro blanco como el papel y los ojos desencajados. Papá, susurró con una voz tan temblorosa que apenas parecía la suya. Lucía me acaba de llamar. Me ha pedido las claves de acceso definitivas y el código de verificación por SMS. Dice que la ventana de oportunidad se cierra irrevocablemente esta misma noche. Dice que si no autorizo el movimiento ahora mismo, lo perderemos todo y habremos tirado el futuro de Aitana a la basura. Hugo parecía a punto de desmoronarse por completo, con la mirada perdida y la respiración errática. No esperé a que el miedo terminara de paralizarlo, reaccioné con la presteza de un operativo en activo. Cogí mi chaqueta, agarré a mi hijo por el hombro y lo obligué a salir hacia el coche. En pocos minutos estábamos atravesando el tráfico de la M30 de camino a su piso en el centro de Madrid. Mi mente ya no funcionaba como la de un padre preocupado, sino como la de un inspector jefe escaneando las 4 paredes del objetivo buscando la trampa, el micrófono o la cámara oculta. Al entrar en su salón, el ambiente estaba cargado, la ansiedad se mascaba en el aire, densa y eléctrica. El espacio doméstico, que antes recordaba a un hogar cálido, había sido sutilmente reorganizado como una oficina de captación. Montones de revistas financieras de dudosa procedencia sobre la mesa de centro y un tablón de oportunidades lleno de gráficos ascendentes que prometían rentabilidades imposibles. Obligué a Hugo a sentarse en el sofá y a poner su móvil boca abajo sobre la madera. El terminal no dejaba de vibrar, iluminándose con ráfagas de mensajes de WhatsApp de Lucía que entraban uno tras otro. Suelta el maldito teléfono, Hugo, ordené usando ese tono de autoridad que hacía callar a las salas de interrogatorio en Canillas.
Ahora mismo, para mí, no eres un delineante ni mi hijo. Eres un testigo principal en una investigación criminal de alto nivel. Ella insiste en que si no autorizo el movimiento antes de que cierre el mercado, perderemos la fianza de la casa, el fondo de estudios que abrimos para Aitana. Lo perderemos todo, papá, susurró él, escondiendo sus manos temblorosas bajo los muslos para que yo no viera el alcance de su quiebre emocional. Me arrodillé frente a él, acortando la distancia física, y le obligué a mirarme directamente a los ojos. 30 años de servicio me habían enseñado que cuando el miedo es así de paralizante, siempre hay un ancla oscura en el fondo. Y entonces Hugo se rompió. Entre sollozos contenidos, admitió la verdad que lo mantenía rehén. Lucía no solo había tenido la suerte de encontrar los registros de un antiguo incidente que Hugo tuvo hace años, un positivo en un control de alcoholemia que derivó en un altercado con la autoridad del que se arrepentía profundamente, ella los había cosechado y manipulado. Me amenazó directamente, papá. Me dijo que si no firmaba la transferencia al Fondo Cantábrico, enviaría de forma anónima las grabaciones del altercado a mi empresa y, lo que es peor, al juzgado de familia. Juró que me arruinaría la carrera y que usaría mis antecedentes para quitarme la custodia compartida de Aitana por mi supuesta inestabilidad. Sentí una furia dentada, caliente y peligrosa, subiendo por mi garganta. Esa mujer no solo era una estafadora, era una extorsionadora profesional que no dudaba en usar a una niña de 2 años como moneda de cambio. Había ido tan lejos como para pagar a Marcos Olmedo para sobornar a quien hiciera falta en los archivos municipales y conseguir material sin editar, probablemente manipulado para que pareciera mucho más grave de lo que fue. Ella no encontró esos registros por casualidad, Hugo, dije con una voz de hierro que no admitía réplica. Ella fabricó una jaula a tu medida, barrote por barrote, desde el día en que te conoció. Todo ha sido una operación de demolición controlada. Hugo miró el reloj de pared con auténtico pánico. Las agujas avanzaban implacables. Ella vendrá hoy mismo a las 12, papá. Trae a un notario con ella para formalizar los papeles de liquidación de activos y el poder general. Me dijo que es un antiguo amigo de su familia, alguien de absoluta confianza que lleva todos sus asuntos legales personales. Lo llamó por su nombre. Marcos. La sangre se me volvió a helar en las venas, pero esta vez fue un frío lúcido. El pez gordo, el estafador que llevaba una década escapando de la justicia española, ya no tiraba de los hilos desde las sombras de un paraíso fiscal, venía directamente a nuestra puerta para rematar la faena. El cazador acababa de entrar en mi campo de visión. Regresé a mi casa el martes por la noche con los nervios a flor de piel. Había dejado a Hugo bajo la protección de Elena en un lugar seguro. Una casa de campo de unos amigos en la Sierra de Guadarrama, donde el perímetro estaba despejado y el silencio era absoluto. Entré en mi despacho y el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Tecleé con dedos mecánicos el código de la caja fuerte oculta tras la hilera de tomos de derecho penal. Al abrir la pequeña cámara de seguridad encastrada en el suelo, sentí un alivio momentáneo al ver mi colección de monedas de oro aparentemente intacta, brillando bajo la luz mortecina. Pero la paranoia profesional, ese sexto sentido que te salva la vida en la calle, me obligó a inspeccionarlas una a una. Cogí un doblón de A8 de 1907, la pieza más valiosa de mi colección y la verdadera joya de mi jubilación, y al sopesarla sentí una ligereza enfermiza y artificial en la palma de mi mano. Se me cayó el alma a los pies. Revisé de inmediato el registro digital de aperturas de la caja. Alguien había accedido a ella hacía exactamente 3 meses usando el acceso biométrico de Elena. Era físicamente imposible. Elena detesta este despacho y nunca entra aquí sola. Entonces comprendí con un horror gélido que Lucía debía de haber clonado la huella de Elena mientras ésta dormía, o quizá la había sedado ligeramente aprovechando una de esas noches de spa y cuidados que Lucía organizaba con tanta diligencia para ganarse su confianza.
Encendí la lámpara halógena del banco de trabajo y utilicé una báscula de precisión de joyería. El peso fallaba por 0,4 gramos exactos. Ajusté la lupa de 10 aumentos y busqué en el canto de la moneda. Allí estaban, casi invisibles al ojo humano, las marcas microscópicas de la matriz, la misma firma técnica del falsificador que ya había detectado en los papeles del fondo cantábrico. Era una copia perfecta con núcleo de plomo, un trozo de metal sin valor alguno que sustituía a mi patrimonio. Ella había estado caminando por los pasillos de mi casa, robándome el pasado y el futuro mientras yo, el gran inspector Moreno, le preparaba el té con total complacencia. Pero había un giro más en esta macabra representación, uno que me golpeó con más saña que el robo del dinero. Al revisar los archivos ocultos en su portátil, descubrí que Lucía había iniciado los trámites para nombrar a Marcos Olmedo como tutor legal de Aitana. Alegaba en documentos notariales falsificados que él era el verdadero padre biológico, con el objetivo de invalidar legalmente la posición de Hugo y solicitar una prueba de ADN manipulada. Era un ataque táctico de tierra quemada para borrar el linaje Moreno por completo de la faz de la tierra. En el salón de mi casa, transformé la mesa del comedor en un centro de operaciones tácticas improvisado. Cientos de fotos, grabaciones de seguridad y vídeos domésticos de Aitana estaban extendidos como fragmentos de un espejo roto que intentábamos recomponer. Elena repasaba los registros médicos originales de la niña con una concentración feroz. Hugo ha asistido al 100% de las citas pediátricas y revisiones en el centro de salud mientras Lucía supuestamente viajaba por negocios a Londres o Ginebra, dijo Elena con voz firme y cargada de indignación. Cada décima de fiebre, cada primer paso en el parque, cada pesadilla nocturna. Todo ha sido gestionado exclusivamente por Hugo. Lucía es una completa extraña en el historial de su propia hija. No solo estamos intentando probar que él es un padre ejemplar, Elena, respondí, sintiendo cómo se cerraba la trampa en mi mente. Estamos construyendo el caso para demostrar que ella nunca ejerció como madre, que solo fue una gestora de activos humanos. Al hurgar en los falsos diarios de salud que Lucía guardaba para justificar sus ausencias, encontré algo que me heló la sangre. Había estado fingiendo sistemáticamente que Aitana padecía alergias severas a los frutos secos y a los lácteos durante más de un año. Usaba estas mentiras médicas como un arma psicológica para restringir los movimientos de Hugo, obligándolo a quedarse en casa bajo su control y logrando así aislarlo de su círculo social más cercano bajo la excusa del peligro vital para la niña. El amor de una madre suele ser un santuario infranqueable para Lucía, la maternidad no era más que un frío y calculado libro de contabilidad. A las 11 de la mañana del viernes, el operativo se desplegó con una precisión quirúrgica que me devolvió por un instante a mis mejores años de servicio. No fue el UDEV, como ella quizás esperaba en sus delirios de grandeza criminal, sino mis antiguos compañeros de la UDEV, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y agentes del grupo de atracos quienes irrumpieron en el piso. Lucía, atrapada en mitad de un gesto de fingida sorpresa, no podía dar crédito a que el banco hubiera bloqueado la transferencia masiva de fondos en el último segundo gracias a la alerta roja de riesgo de fraude emitida por Esteban y mis contactos en la central. Intentó una huida desesperada, una maniobra final hacia un aeródromo privado en las afueras, donde la esperaba un vuelo privado ya posicionado en pista. El plan era perfecto. Un escape relámpago pagado mediante una compleja triangulación de cuentas puente en paraísos fiscales por una identidad falsa llamada Diana Soler. Pero el lazo de la justicia española ya se había cerrado sobre su cuello mucho antes de que pudiera salir del garaje. Meses después, el aire viciado de los juzgados de Plaza de Castilla se sentía extrañamente purificador. Estábamos en la sala de vistas, bajo la luz fría de los fluorescentes. La jueza, cuya mirada severa se suavizó visiblemente al revisar el exhaustivo informe que Elena y yo habíamos preparado sobre el cuidado real de la niña, dictó sentencia con una voz que resonó en el silencio absoluto de la sala. Señor Moreno, la ley finalmente reconoce de manera inequívoca lo que usted ha demostrado con hechos desde el primer día.
Usted es el único padre de Aitana en toda la extensión de la palabra. Los derechos parentales y la tutela de un menor no son, ni serán jamás, un arma arrojadiza al servicio de los depredadores financieros ni de los estafadores de identidades. Vi a Hugo inclinar la cabeza, con los hombros sacudiéndose en una catarsis de lágrimas contenidas durante años. Mantuve mi mano firme sobre su hombro, sintiendo como el peso del miedo finalmente se disolvía. Lucía, o la mujer que decía serlo, fue sacada de la sala con las esposas puestas y la cabeza alta, manteniendo esa arrogancia aristocrática hasta el final. Al pasar a mi lado, escoltada por 2 agentes, se inclinó ligeramente y siseó con una voz cargada de un veneno que me heló la sangre. ¿De verdad crees que has ganado esta partida, Daniel? Tu hermano Vicente no fue solo un tonto útil al que manipulé para entrar en vuestra mesa. Estaba metido hasta el cuello en deudas de juego con la gente de Marcos Olmedo mucho antes de que yo pusiera mis ojos en tu hijo. Él los vendió a todos, pieza por pieza, solo para limpiar su propia cuenta de sangre. Fue tu propia sangre la que nos abrió la puerta del jardín. La vi marcharse, desapareciendo por el pasillo de los juzgados, pero mis ojos no se quedaron en ella. Se clavaron en un hombre sentado en la última fila del fondo de la sala, casi oculto en la penumbra. Era una cara conocida, alguien de mi propia comisaría, un mando intermedio que no tenía ninguna razón oficial para estar allí presente. Me observaba con una furia fría y contenida, una mirada que no era de un compañero, sino de un cómplice que acababa de ver cómo su inversión se hundía. En ese momento comprendí que la captura de Lucía no era el final de la historia, sino simplemente la apertura de un nuevo y mucho más peligroso expediente. La red era más profunda de lo que jamás imaginé, y el enemigo seguía llevando uniforme. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Fue mi propio hijo quien me tendió una trampa y me envió a prisión por un delito que jamás cometí. Dañó a su propia sangre. Creyeron que este viejo estaba acabado, sin poder y en el olvido, pero nunca imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Con solo una llamada, todo cambiaría. Antes de contarles cómo empezó todo, quiero saber quién escucha esta historia de traición y venganza. Las paredes de la celda estaban húmedas, oliendo a hormigón viejo, sudor seco y esperanza podrida. Sin embargo, para mí, Mateo de la Vega, esas paredes se habían convertido en un calendario. Con la punta de mi uña, áspera y astillada, tracé otra pequeña línea vertical cerca de la pata de mi catre de hierro. 729. Mañana sería el día 730. Mañana saldría del centro penitenciario de Madrid Pi, en Aranjuez. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con el aire estancado de la meseta que sabía a óxido y arrepentimiento. El calor veraniego convertía la celda en un horno, incluso de noche. Me senté con las piernas cruzadas en el fino colchón que había sido mi cama durante 2 años. Antes de esto, dormía en una cama king size en mi palacete de La Moraleja. Antes de esto, yo era Mateo de la Vega, fundador de Sistemas de la Vega, valorada en 65 millones de euros. Ahora, solo era el interno a 472.39. Los recuerdos llegaron como una inundación. La Audiencia Nacional, la mirada gélida del juez. Y allí, en el estrado de los testigos, mi propio hijo, Adrián de la Vega, con un traje de Armani perfectamente planchado y una tristeza manufacturada en su rostro. Amaba a mi padre, señoría, su voz había temblado. Pero no puedo justificar sus actos. Empujó a Elena por las escaleras. Estaba embarazada. Mató a mi hijo nonato. Luego vino Elena, la mujer de Adrián, sentada en una silla de ruedas, sujetándose el vientre liso. Lágrimas de cocodrilo rodaban por sus mejillas. El señor de la Vega me gritó, sollozó. Luego me empujó. Sentí como mi bebé moría.
Mentiras. Cada palabra era una mentira. Había ido a la oficina de Adrián aquel día para confrontarlo por una malversación de fondos. 1,5 millones de euros desaparecidos de las cuentas de la empresa. Pero nunca toqué a Elena. Ella misma se había tirado por las escaleras. La cámara de seguridad había sufrido un fallo técnico misterioso durante esos minutos cruciales, dejando solo las imágenes de mí en la parte superior con el rostro lleno de furia. Cuando el mazo golpeó la mesa y escuché la sentencia de 2 años, mi mundo se derrumbó. Vi a Adrián abrazar a Elena y, en ese momento, capté una mirada. No era culpa, sino un cálculo frío. La mirada de alguien que acababa de eliminar el único obstáculo para su herencia. Intenté luchar, pero Adrián se movió rápido. Presentó una petición de urgencia para congelar mis cuentas, alegando que yo era mentalmente inestable. Sin acceso a mi dinero, no pude contratar a los abogados de la calle Serrano que podrían haberme salvado. Me quedé con un abogado de oficio desbordado de trabajo que apenas miró mi caso antes de aconsejarme que me declarara culpable. Me negué. Fui a juicio y perdí. Mateo, ¿estás soñando despierto otra vez? Una voz ronca me interrumpió. Era Paco Beltrán, mi compañero de celda. Un hombre de unos 60 años cumpliendo condena por estafa fiscal. Mi único compañero en este infierno. Solo contando los días, Paco, respondí en voz baja. Mañana sales libre, dijo Paco, doblando su uniforme. Si yo fuera tú, estaría dando gracias a la Virgen. Pero estás demasiado tranquilo, Mateo. Como quien va a por el pan, no como quien sale del hoyo. Esbocé una leve sonrisa que no llegó a mis ojos. Porque el verdadero infierno no está aquí, Paco, susurré. El verdadero infierno está ahí fuera, esperándome. Paco arqueó una ceja, pero no dijo nada. Me puse de pie y caminé hacia el espejo agrietado sobre el lavabo. El hombre que me devolvía la mirada era diferente. El pelo con vetas grises, el rostro endurecido, los ojos más oscuros. Había perdido 10 kilos, no por la mala comida, sino por la rabia que ardía en mi interior como un horno. Pensé en Isabel, mi esposa durante 30 años, fallecida hace 3, antes de que pudiera ver en qué se había convertido nuestro hijo. Adrián, Elena, pronuncié los nombres como maldiciones. Mañana estarían esperando fuera con periodistas, escenificando una reconciliación, interpretando sus papeles. Pero yo había aprendido a ser paciente en esta celda. La paciencia era un arma, y la venganza era un plato que se servía frío. Yo había mantenido el mío en el congelador durante 2 años. La puerta de la celda se abriría en pocas horas, y cuando lo hiciera, el infierno saldría conmigo. Horas de visitas. El sonido de zapatos caros resonó por el pasillo. Adrián venía de nuevo. Visita para De la Vega, dijo el oficial Martínez. Su hijo dice que es urgente. Cerré mi libro. El último intento desesperado. Por supuesto. La sala de visitas estaba dividida por un cristal. Al otro lado vi a Adrián en su traje de 3.000 euros, con aspecto cansado. Bien. A su lado se sentaba Elena, luciendo más delgada. Mejor aún. Adrián agarró el teléfono. Esperé antes de levantar el mío. Papá, por favor, la voz de Adrián se quebró. Solo firma la transferencia del fondo fiduciario. 2 millones. La empresa lo necesita. La auditoría empieza mañana. Hola para ti también, hijo, lo corté fríamente. Elena se acercó, las lágrimas ya formándose. Padre, nos hemos encargado de todo mientras no estaba. Mantuvimos Sistemas de la Vega a flote. Es lo menos que podría hacer. ¿Lo menos que podría hacer? Mi risa fue amarga. ¿Sentarme en esta jaula por un crimen que no cometí mientras vivís en mi casa? Mi casa, corrigió Adrián bruscamente.
Ahora soy el consejero delegado. Esos activos son tanto míos como suyos. Nada es tuyo, Adrián. No hasta que yo esté muerto. Un movimiento detrás de Adrián captó mi atención. Una figura en la puerta. Claudia de la Vega, mi hija de 27 años, con un traje negro de corte impecable y el pelo rígidamente recogido. Su rostro se mantenía neutral mientras daba un paso al frente. Claudia, díselo tú, Adrián miró hacia atrás. Dile a papá lo difícil que ha sido esto. Claudia se encontró con mis ojos a través del cristal. Esos ojos. Los ojos de Isabel, que una vez habían sido cálidos. Ahora eran planos, vacíos. Padre, la voz de Claudia era controlada, clínica. Deberías firmar. Es lo mejor. La empresa está sufriendo sin acceso al fondo. Deberías cooperar. Sentí que algo se rompía en mi interior. Incluso Claudia, mi hija, estaba del lado de Adrián. ¿Incluso tú, Claudia? Susurré. Claudia desvió la mirada, sin decir nada. Papá, escucha, Adrián se inclinó desesperadamente. El banco requiere verificación biométrica. Huella dactilar y reconocimiento facial. Por eso te necesitamos mañana en la sucursal. Solo una firma. 2 millones. ¿Por qué no falsificarla? Pregunté con frialdad. Adrián se puso rojo. Porque es un delito federal y el banco tiene sistemas de seguridad. Oh, ahora te preocupan los delitos, sonreí sin humor. Las lágrimas de Elena desaparecieron, reemplazadas por la ira. Viejo estúpido. Estás destruyendo todo por despecho. Cuidado, Elena, mi voz bajó hasta convertirse en hielo. No tengo nada que perder. ¿Y tú? Adrián golpeó la mesa. Mañana saldrás de aquí sin nada, viejo. Sin dinero, sin familia, sin poder. Nosotros lo controlamos todo ahora. Me incliné hacia adelante, con los ojos clavados en mi hijo. Ya lo veremos, Adrián, dije suavemente. Mañana te enseñaré lo que significa realmente no tener nada. Me levanté y colgué el teléfono. A través del cristal, la boca de Adrián se movía, gritando. Elena señalaba, pero yo le di la espalda. Mientras caminaba hacia el oficial Martínez, oí la voz tranquila de Claudia a través del cristal. Adiós, padre. No nos vemos mañana. Adiós. Al darme la vuelta para marcharme, Claudia permanecía perfectamente quieta, con el rostro convertido en una máscara de fría indiferencia. Ni una sola grieta en su actuación. La luz del sol de la mañana se filtraba por las puertas de hierro de la cárcel de Aranjuez como oro líquido. Salí parpadeando ante la intensidad del brillo tras 730 días de penumbra fluorescente. El calor de septiembre me golpeó de inmediato. El aire denso y húmedo de Madrid que olía a libertad, a gasolina y a nuevos comienzos. Una multitud se había congregado fuera de las puertas. Periodistas con cámaras y micrófonos rodeaban el lugar, y en el centro, como actores esperando su entrada, estaban Adrián y Elena. Mi hijo vestía un traje azul marino que probablemente costaba 3.000 euros, con el rostro ensayado en un gesto de cuidadoso remordimiento. A su lado, Elena sostenía un ramo de rosas blancas sobre su vestido color crema. Atrezo para las cámaras. Papá, la voz de Adrián se proyectó por todo el aparcamiento, lo suficientemente alta para que cada micrófono la captara. Bienvenido. Estamos aquí para ti. Somos una familia. No detuve mi paso. Caminé hacia adelante, mi camisa blanca arrugada y mis vaqueros desgastados me quedaban holgados tras 2 años de comida carcelaria. Eran las mismas prendas que llevaba el día que me detuvieron. Todo lo que tenía ahora. Adrián dio un paso al frente, extendiendo las rosas. Papá, por favor, vamos a casa. Podemos hablar.
Arreglarlo todo. Pasé de largo. No lo rodeé, simplemente pasé a través de su espacio como si Adrián fuera un mueble viejo en la acera. Papá, la voz de Adrián se agudizó. Su mano salió disparada, agarrándome del brazo. No montes un espectáculo. Entra en el coche ahora mismo. Me detuve lentamente y giré la cabeza. Miré la mano de Adrián apretando mi brazo, luego busqué sus ojos. Las cámaras estaban grabando, registrándolo todo. Suéltame, dije en un susurro, midiendo cada sílaba. O gritaré que me estás agrediendo delante de toda esta prensa. La mano de Adrián cayó como si hubiera tocado fuego. Reanudé mi marcha. Detrás de mí, la voz de Elena se elevó, rompiendo la fachada. Está completamente loco. 2 años le han destruido la cabeza. El rugido profundo de un motor potente la cortó en seco. Un Rolls-Royce Phantom negro se deslizó por el aparcamiento como una pantera, con el cromo brillando bajo el sol, exigiendo atención inmediata. La matrícula rezaba Brooks. Todas las cámaras giraron hacia él. La puerta del conductor se abrió. Un hombre joven salió, de unos 30 y pocos años, atlético, vistiendo un carísimo traje de 3 piezas color gris carbón. Tenía el pelo oscuro cortado con precisión y ojos inteligentes tras unas gafas sin montura. Se movía con una confianza silenciosa. Era Marcos Brooks, graduado en ICADE, el abogado que ganaba los casos imposibles. Adrián había intentado contratarlo el año pasado para una demanda corporativa, pero Brooks se había negado sin dar explicaciones. Marcos caminó directamente hacia mí, ignorando a los reporteros, ignorando el impacto de Adrián, ignorando todo excepto a su cliente. Señor de la Vega, la voz de Marcos era clara y respetuosa. Todo está listo, señor. Le estreché la mano con firmeza una vez. Marcos abrió la puerta trasera con una inclinación profesional. Me detuve y miré hacia atrás, hacia Adrián y Elena. Estaban congelados, las rosas se marchitaban en manos de Elena y tenían las bocas ligeramente abiertas mientras su escena cuidadosamente planeada se desmoronaba. No sonreí, no me regodeé, solo los miré. Dejé que vieran que algo fundamental había cambiado, que el hombre que entró en prisión no era el hombre que salía de ella. Luego me deslicé dentro del Rolls Royce. El cuero me abrazó. El interior olía a lujo, a madera pulida y a poder. La puerta se cerró con un golpe sólido, como una caja fuerte bloqueándose. Fuera, estalló el caos. Señor de la Vega. Los reporteros enjambraron a Adrián. ¿Quién ha recogido a su padre? ¿A dónde se lo llevan? ¿De dónde ha sacado el dinero? El rostro de Adrián pasó por todas las emociones. Confusión, palidez, choque. Y un rojo ardiente. ¿Cómo es posible? Balbuceó. Ese es Marcos Brooks. Elena agarró el brazo de Adrián, perdiendo la compostura. Dijiste que nos había rechazado. Dijiste que tu padre no tenía nada. A través de los cristales tintados, vi cómo la comprensión nacía en el rostro de mi hijo. Había calculado mal. Me había subestimado. El juego no había terminado, estaba empezando. Marcos se sentó en el asiento del conductor y pulsó el botón de arranque. El motor ronroneó. ¿A dónde, señor? Marcos me miró por el espejo retrovisor. Me eché hacia atrás, cerrando los ojos. Mi primer aliento verdaderamente libre en 2 años. Al santuario, dije en voz baja. Necesito lavarme su rastro. Y después, comenzaremos la guerra. El ático del Hotel Ritz-Carlton ocupaba toda la planta 42. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista de Madrid que se extendía hasta el horizonte. Me quedé allí de pie, simplemente respirando aire puro. Luego caminé hacia el baño. Mármol por todas partes, grifería de oro y una ducha con 6 hidromasajes. Abrí el agua,
casi hirviendo, me despojé de la ropa de la cárcel y me metí debajo. El chorro me golpeó como un bautismo. Me froté con el jabón del hotel, con aroma a cedro y bergamota, nada que ver con el olor a desinfectante industrial de la prisión. Me restregué hasta que mi piel enrojeció. 2 años en aquel lugar, 2 años de traición. Las lágrimas brotaron calientes como el agua, silenciosas me apoyé contra el mármol y las dejé caer. No era por debilidad, sino por la rabia y el duelo por el hombre que una vez confió en su propio hijo. Aquel hombre había muerto. Cuando salí envuelto en un albornoz de felpa, Marcos Prox me esperaba en el salón, pero no estaba solo. Una mujer mayor estaba sentada en los sillones de cuero, con la espalda recta, de más de 60 años, el pelo plateado corto, ojos afilados y un traje de chaqueta gris marengo. Señor de la Vega, dijo Marcos poniéndose de pie, le presento a Beatriz Valdés. Era la mejor abogada penalista de España. Terminó su propia condena justo antes de que me encarcelaran a mí por corrupción corporativa. Fui el chivo expiatorio, dijo Beatriz con una sonrisa sin calidez. 5 años por negarme a traicionar a mi cliente. Salí hace 6 meses. Marcos fue mi alumno. Él me habló de usted. ¿Y quiere ayudarme? Quiero destruir a bastardos corruptos, corrigió Beatriz. Su hijo cumple los requisitos. Marcos señaló unos documentos que cubrían la mesa de centro. Tenemos que movernos rápido, dijo. Golpear mientras Adrián está desprevenido. Me senté. Enséñadme. Poder notarial, Marcos extendió el primer documento. Adrián consiguió que lo declararan a usted mentalmente incompetente. Vamos a revocarlo ahora mismo. Su firma reactiva su estatus como accionista mayoritario con el 70% de las acciones. Firmé inmediatamente. Siguiente. Auditoría forense de urgencia. Congelará todas las cuentas de la empresa hasta que se complete. Adrián no podrá mover ni un euro sin la aprobación del Consejo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 30 días. Más si encontramos irregularidades, y las encontraremos. Hacedlo. Beatriz se inclinó hacia adelante. Su fuente nos envió esto, dijo entregándome un sobre de papel craft sin nombre, solo con una letra, C. Mi mano se quedó inmóvil. Conocía esa caligrafía. Dentro había una memoria USB y una nota en papel normal. 2 años de trabajo. Todo lo que necesitas. Confía en Marcos, es tu aliado. Es muy minucioso. Marcos conectó la unidad al portátil. La pantalla se llenó de hojas de cálculo, registros bancarios, correos electrónicos, sociedades pantalla, blanqueo de capitales, sobornos al juez y al técnico que corrompió las grabaciones. ¿Quién es esta persona? Pregunté en voz baja. Anónimo, respondió Marcos. Pero alguien con acceso total a sistemas de la Vega. Alguien en quien Adrián confía. Me quedé mirando la letra C. Mi pecho se apretó. Claudia, no. Ayer se mostró fría, distante. A menos que... Señor de la Vega, me apremió Beatriz. Levanté la vista, apartando ese pensamiento. Ejecutad el bloqueo. Cortad el acceso de Adrián a cada cuenta. Corporativa, personal, todo. Quiero que sienta lo que significa no tener nada. Los dedos de Marcos volaron sobre las teclas. El banco recibirá nuestra orden judicial en menos de 1 hora. Adrián será notificado por la mañana. Tarjetas denegadas. Acceso 0. Bien. Volví a los ventanales. Madrid pulsaba bajo mis pies. Mi ciudad, mi empresa, mi imperio. Adrián pensó que podía robármelo. Adrián se equivocó. Una cosa más, Beatriz me entregó una fotografía reciente de Adrián y Elena en un restaurante de lujo de la calle Jorge Juan. Estaban riendo, brindando con champán.
En el reverso, la misma caligrafía. Que disfruten de su última cena. Sonreí con frialdad. ¿Cuándo lo hacemos público? Mañana, dijo Marcos, rueda de prensa. Anunciará que recupera el control. A los medios les encantará. Un hombre injustamente encarcelado reclamando su imperio. Asentí. Démosles el espectáculo que esperan. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el teléfono de Adrián sonó en su despacho de sistemas de La Vega. Identificador de llamadas. Banco Santander. Frunció el ceño y respondió. Señor de La Vega, soy Susana Jones, de Servicios de Cuentas. Estamos viendo irregularidades en sus cuentas corporativas. Venga a la sucursal inmediatamente. La sangre de Adrián se congeló. La noticia estaba a punto de destruirlo. El restaurante amazónico, en plena calle Jorge Juan, brillaba con la elegancia del viejo dinero madrileño. Lámparas de cristal, manteles de hilo y un ambiente selvático sofisticado donde la élite de la capital cerraba acuerdos ante filetes de 90 euros. Adrián de la Vega estaba sentado en la mesa central, visible para todos. Una declaración de poder. Elena lucía un diseño de Valentino color burdeos. Frente a ellos se sentaban Ricardo y Patricia Sterling, dueños de una constructora de infraestructuras y posibles inversores. Mi hijo necesitaba sus 15 millones de euros, prometiendo un retorno de inversión del 40% en 18 meses. Adrián gesticuló con su copa de vino. El sector inmobiliario en Madrid está en auge. Este es el momento. Ricardo asintió. Su padre construyó un imperio impresionante. ¿Cómo está él? Adrián corrigió con suavidad. Yo lo estoy expandiendo, llevando a Sistemas de La Vega a la era moderna. Respecto a su salida hoy. Bueno, han sido 2 años duros y le han pasado factura. Está bajo cuidado médico. Elena puso su mano sobre la de Adrián. Es desgarrador, pero somos una familia. El camarero apareció con la cuenta. 850 euros. Adrián sacó su tarjeta American Express Centurion y la entregó con indiferencia. Quédese con el cambio. El camarero la pasó por el datáfono. Beep. Denegada. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Beep. Denegada. El estómago de Adrián dio un vuelco. La máquina debe de estar fallando. Inténtelo una vez más. Tercer intento. Beep. Lo siento, señor. Dice. Contacte con su entidad. Patricia y Ricardo intercambiaron miradas. Un fallo del sistema bancario, segaramente, rió Adrián demasiado alto. Elena, usa la tuya. Elena buscó torpemente su tarjeta vinculada a la misma cuenta. Beep. Denegada. Se hizo un silencio sepulcral. Llamaré a finanzas, dijo Adrián levantándose abruptamente, arrastrando la silla. Caminó hacia la entrada con el teléfono en la oreja. Gerardo Thompson, el director financiero. Gerardo, ¿por qué no funcionan las tarjetas? La voz de Gerardo sonó aterrorizada. Señor de la Vega, he estado intentando localizarle. Todas las cuentas de la compañía están bloqueadas. Orden de la CNMV a las 5 de la tarde. Auditoría forense de emergencia. El mundo de Adrián se tambaleó. ¿Qué? ¿Bajo qué autoridad? Bajo la de su padre. Mateo ha reactivado su estatus de accionista mayoritario. El consejo se ha puesto de su parte. Sigue siendo el fundador. Yo soy el consejero delegado. Su nombramiento se basó en un poder notarial que él ha revocado, dijo Gerardo con calma. Legalmente, nunca dejó de ser el presidente. La transferencia de 2 millones de esta mañana ha sido cancelada y marcada como sospechosa. Todo está bloqueado hasta que la auditoría termine. ¿Y Adrián?
Enciende la tele. Adrián se giró hacia la pantalla plana del bar. La Sexta Noticias. Yo estaba en un podio con el logo de Sistemas de la Vega detrás. Me veía sano, fuerte y furioso. El rótulo decía: Mateo de la Vega anuncia su regreso y una reestructuración total. Yo, Mateo de la Vega, como legítimo propietario y presidente, anuncio una reestructuración completa de la directiva con efecto inmediato. Mi voz sonó clara. Mientras estuve encarcelado injustamente, ocurrieron irregularidades financieras masivas, desvío de fondos y proyectos mal gestionados. Se tomarán medidas legales contra todos los responsables. Mis ojos parecieron atravesar la cámara hasta clavar la mirada en Adrián. Esta empresa será saneada de arriba abajo. La pantalla cortó a los reporteros. Adrián se quedó petrificado. Cada par de ojos en el restaurante estaba puesto en él. Ricardo le enseñaba algo a su mujer en el móvil. El camarero merodeaba con la cuenta impagada. Elena apareció siseando. Adrián, la gente está mirando. ¿Qué está pasando? Adrián no podía hablar. Vio su reflejo en los adornos de latón. El rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que no tenía nada. Su móvil vibró. Un número desconocido. Disfruta de tu última cena. C. No era solo una tarjeta denegada. Era un jaque mate. Han pasado 3 días desde mi salida. Estoy sentado en el sillón de cuero de mi despacho, en la planta más alta de una de las torres del área de 4 Torres Business Area. La vista de Madrid desde aquí siempre me pareció un símbolo de control, pero ahora es algo más. Es mi regreso de entre los muertos. Llaman a la puerta. Entra Claudia. Lleva el mismo traje impecable que en la cárcel, pero su expresión ha cambiado. La máscara de indiferencia se ha esfumado. Se acerca a la mesa y coloca sobre ella una carpeta con el logotipo de la agencia tributaria. Todo ha terminado, papá, dice en voz baja. Adrián y Elena acaban de recibir la notificación de desahucio de la mansión de La Moraleja. La casa está a nombre de la empresa, y la empresa vuelve a ser tuya. Miro a mi hija fijamente. ¿Fuiste tú todo este tiempo? ¿Tú eras C? Le pregunto, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Claudia asiente, y por fin los ojos le brillan con lágrimas contenidas. Tuve que hacerlo, papá. Cuando Adrián te tendió la trampa, comprendí que si me enfrentaba a él abiertamente, nos destruiría a los dos y borraría las últimas pruebas de tu inocencia. Tuve que jugar el papel de la hermana fiel para ganarme su confianza y acceder a sus cuentas cifradas y a los mensajes con el técnico que borró el video. He vivido 2 años en un infierno, fingiendo que te odiaba. Me levanto y, por primera vez en mucho tiempo, abrazo a mi hija. Me has salvado, Claudia. Has salvado el imperio. Lo hemos salvado, me corrige ella. Adrián está ahora mismo en dependencias policiales. Lo acusan de fraude, falso testimonio y malversación. Elena intenta huir a Suiza, pero sus cuentas están bloqueadas y su pasaporte ha sido anulado a petición de Marcos Brox. No tienen a dónde ir. Miro por el ventanal. Abajo, en la plaza, veo los flashes de las cámaras. Los periodistas esperan una declaración oficial. ¿Sabes qué es lo más irónico? Digo. Adrián pensó que la codicia era poder. Pero en este país, en este negocio, la única moneda que de verdad importa es la lealtad. 1 hora después, Claudia y yo bajamos al vestíbulo. Frente a la entrada del edificio hay una multitud. Entre ellos, alcanzo a ver a Adrián. Lo llevan custodiado 2 agentes de la Guardia Civil. Ya no luce su chaqueta cara, lleva la camisa desabrochada y las esposas brillan en sus muñecas. Al verme, empieza a gritar. Papá. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Fue ella, fue Elena la que me convenció.
Me detengo a escasos metros de él. El ruido de la calle parece desvanecerse. Yo no tengo hijo, Adrián, digo con calma ante toda la prensa. Mi hijo murió hace 2 años, cuando decidió que el dinero valía más que el honor. Me giro hacia Claudia y sonrío, por primera vez de forma genuina, con toda el alma. Hija mía, mi socia, mi única familia de verdad. ¿Estás lista para dirigir un imperio? Claudia se ajusta la solapa de la chaqueta con seguridad. He estado dirigiéndolo desde las sombras los últimos 6 meses, viejo. Creo que sabré hacerlo a plena luz del día. Suelto una carcajada. Es la primera vez que río de verdad en años. Nos subimos al Rolls Royce negro y, cuando el coche arranca, miro por última vez el espejo retrovisor. La figura de Adrián, rodeado de policías, se hace cada vez más pequeña hasta desaparecer. El pasado está enterrado. El futuro es nuestro. Esta es mi historia. Una historia real de traición, sacrificio y el precio de la lealtad. Soy Mateo de la Vega y comparto esto con vosotros porque quiero que aprendáis la lección que yo aprendí de la forma más dura. La familia no es solo la sangre. Es quien se queda a tu lado cuando el mundo se desmorona. No seáis como mi hijo. No dejéis que la codicia os cegue. Yo perdí a un hijo para siempre, pero gané una hija que demostró que el amor verdadero requiere sacrificio. Elegid bien a vuestra familia. Elegid el carácter por encima de la conveniencia. Elegid la lealtad por encima de la codicia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.